En el universo hay algunos objetos que no son ni planetas ni estrellas, pero que tienen alguna característica de uno y de otro, pero que no se decantan por ninguno de los dos en concreto. Estos se denominan enanas marrones. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellas. Bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Ortinavidé. Y vamos a hablar de lo que ocurre con estos extraños objetos, que no sé si son tan extraños, pero parecería que podría ser muy abundante, una abundancia muy grande de esta cantidad de cuerpos en todo el universo. Bueno, los planetas, ya tenemos planetas gigantes gaseosos como Júpiter, en el cual tiene una milésima de la masa del Sol, o sea, el 0,001%. El Sol tiene 1000 veces más que Júpiter. Pero ¿cuál es el límite inferior para la masa de una estrella o cuál es el límite superior para la masa de un planeta? Bueno, Júpiter es un gigante gaseoso, está con su composición hidrógeno y helio, como la gran mayoría de los cuerpos del sistema, bueno, del sistema solar, de los planetas gigantes, o del universo en general. Del universo de todo el 5% de materia bariónica, tenemos un 80% hidrógeno, un poco menos de 20 de helio, y después el resto, fracciones mucho menor, pequeñas cantidades de porcentaje del resto de los materiales. Ahora, en los planetas gigantes tenemos más o menos la misma proporción y en estas enanas marrones mm, cabría pensar de que más o menos el porcentaje es igual. Ahora, ¿cómo podemos clasificar o qué características tendrían estas estrellas para no cumplir condiciones de planeta, pero tampoco de estrella? Si pensamos en las estrellas, pues el Sol es una estrella de la secuencia principal del diagrama HR, es una estrella chica, pero hay estrellas más chiquitas que el Sol que se llaman enanas rojas. Que el Sol tiene 6000, 5800 Kelvin de la temperatura superficial. Bueno, hasta 3000 grados, 3000 Kelvin, estarían las estrellas más frías y más pequeñas, que son las enanas rojas. Y ahora, cuando una estrella tiene menor o un objeto, o cuando se forman las estrellas, hay una acumulación de materia que es menor a, sería como una 0,08 masas solares, no tendría suficiente materia como para que la presión llegue a una temperatura umbral en el cual empieza a fusionar hidrógeno. Entonces, la clasificación, en definitiva, para hacer estrellas, que tendrá que fusionar al menos hidrógeno en helio y liberar energía. Entonces, la fusión del hidrógeno es lo que determina que para que un cuerpo sea una estrella. Entonces, se puede hacer una acumulación de masa menor a esa, a 0,08 masas solares, y en definitiva ese objeto no estaría fusionando hidrógeno, por lo tanto no sería una estrella. La forma esférica, por la gravedad, siempre hace que adquieran formas esféricas, casi esféricas, si tiene rotación y achatamiento polar, pero siempre por la compresión del gas va a tener cierta temperatura en el centro, en su núcleo. Entonces, lo que se llaman enanas marrones son estos objetos, que son objetos subestelar, o sea, masas por debajo de 0,08 masas solares, que son, en definitiva, 80 masas de Júpiter, porque si Júpiter más o menos una milésima, y 0,08 sería 80 veces la masa de Júpiter. Entonces, las estrellas enanas marrones se suelen clasificar en masas de Júpiter. Hay medidas estándar o que se utilizan como unidad en astronomía o astrofísica, en el cual, bueno, la velocidad de la luz puede valer 1, la masa de una partícula puede valer 1, la masa del Sol vale 1, para clasificar y adaptarnos a estas unidades. En estos objetos, como estamos hablando de masas mucho menor que la del Sol, trabajan en masas de Júpiter, pero es solamente como una forma de hacer fácil los cálculos y trabajar en órdenes en el cual se parezca a un objeto conocido, en este caso o Júpiter o el Sol. Tenemos una relación prácticamente de 1000 a 1. Entonces, las que tengan masas, que son las estrellas en general de la secuencia principal o todo lo que sea el diagrama HR, se hablan en estrellas en masas solares. Entonces, ahí la del Sol es 1 y bueno, son en función de las masas solares. Ahora, cuando estamos hablando de objetos con masas muy pequeñas,
para no estar hablando 0,00 tanto del Sol, se toma como referencia el masa de Júpiter, y como, bueno, prácticamente podemos decir que es 1000 a 1, 0,08 masas solares serían 80 masas de Júpiter. Ese sería como el límite superior, o sea, la máxima masa que podría tener una estrella enana marrón antes de ser enana roja. Si es una enana roja, ya es una estrella tal como se define estrella, en el cual fusiona hidrógeno en helio porque necesita en el núcleo una temperatura de 10 millones de Kelvin. A partir de eso, es una estrella. Ahora, cuando tiene una masa menor a 80 o 75, 78, 82, depende, más o menos 80 como redondeando. Cuando tiene una masa inferior a 80 masas de Júpiter, la temperatura no llega a los 10 millones de Kelvin, por lo tanto tendrán estas enanas marrones una temperatura en menos de 10 y quizás mayor a 1 millón de Kelvin. Lo que sí producen es, fusionan deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, en el cual en el núcleo no está solo el protón, sino que tiene un neutrón, y la fusión de este deuterio libera algo de energía, pero no emite luz como una estrella, mínimo como una estrella roja, enana roja, pero sí que tienen cierta temperatura. Y podríamos pensar, bueno, Júpiter, que se suele decir, Júpiter con un poco más de masa, se podría haber convertido en una enana marrón, y sería una enana marrón, una estrella y no una subestrella, o estrellas fallidas también se le dice, como que fracasaron en su proceso de llegar a estrellas y se quedaron como a mitad de camino. Entonces, un poco se suele decir eso, seguramente lo hayan escuchado también, el tema de estrellas fallidas. Bueno, pero el mínimo, o sea, el mínimo, la mínima masa serían unas 13 masas solares. Esto es como la Unión Internacional de Astronomía ha definido de que se necesitarían, en principio, de forma teórica, unas 13 masas de Júpiter para que sea capaz de fusionar hidrógeno, deuterio. Entonces, con menor a 13 masas de Júpiter es simplemente un planeta gigante. Aunque tenga gran temperatura en el núcleo, que puede tener miles o decenas de miles de grados, pero no estaría fusionando nada. Sería solamente la temperatura por la energía cinética que tenga el gas, por el proceso de formación, por el proceso que sea, pero no estaría fusionando nada. Con unas 13 masas de Júpiter, ahí ya estaría fusionando deuterio y no estaría emitiendo luz. Las temperaturas de las estrellas de las enanas marrones siempre es muy baja. O, bueno, en algunos casos muy baja y en otra cercana pueden tener hasta 2000 grados, pero no estaría emitiendo luz, sería solo infrarroja, o sea, radiación infrarroja, pero no estaría emitiendo luz propia como para verse como superficie incandescente como una enana roja o el resto de las estrellas. Pero se han observado estrellas de este tipo en el cual la temperatura es incluso por debajo del 0 grado. O sea, una de las estrellas que se detectó, se calculó la temperatura de unos 13 grados bajo cero. Entonces sería prácticamente un planeta, pero cumple con estas condiciones. Tiene más de 13 masas de Júpiter y en teoría estaría fusionando hidrógeno en su núcleo. Entonces es como eh, cumplen algunas propiedades de planeta. Por ejemplo, pueden tener metano en la atmósfera superficial, auroras como las auroras polares, como tiene Júpiter, auroras boreales como hay en la Tierra. Eh, Tienen nubes, vientos como en la superficie de los planetas. Entonces, en este caso, cumpliría alguna de las condiciones que tienen los planetas, como los Júpiter, los planetas gigantes. Tienen algunas propiedades como las estrellas. ¿Por qué? Porque podrían tener también planetas orbitando alrededor. Entonces, estarían emitiendo, más allá de no emitir luz, sí que estarían emitiendo cierta radiación infrarroja, calor, lo que decimos calor, una forma de energía. Podrían formar como un sistema planetario, pero no estaría dando, no sé si podría dar las condiciones para que se produzca vida, por lo menos vida vegetal, no, porque necesita la luz para la fotosíntesis, pero a lo mejor podría formar algún otro tipo de vida. Bueno, eso no se sabe, no se ha descubierto nada. También estas estrellas pueden estar orbitando alrededor de una estrella grande, común.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí se comportaría como un planeta, estar orbitando alrededor de una estrella mayor. Pero esto, en definitiva, no es tan descabellado, porque en algunos casos hay sistemas que son binarios o triples, que una estrella esté orbitando con otra o en torno al baricentro. Entonces, ahí, en esos casos, puede ser, es más, las más cercanas a la Tierra, que son al sistema solar, que son Próxima Centauri, Alfa Centauro, que son 3 componentes, Alfa Centauro A y B, que son 2 estrellas similares al Sol, un poquito más chicas, y el tercer componente, que es Próxima Centauri, que es una enana roja, y es la más cercana en este momento, porque también va orbitando, están las dos principales y va por fuera orbitando. Entonces, este tipo de sistema también podría, si pensamos que esa enana roja sea una enana marrón, se estaría comportando como un planeta. Entonces, muchos de los casos se forman, los planetas, las estrellas se forman de a 2 o de a 3 y terminan orbitando. Así que si adquiere mucha masa, si Júpiter hubiese adquirido 13 veces más la masa que tiene, esto sería un sistema binario con el Sol y una enana marrón orbitando alrededor. Entonces, eso sí que se puede dar y cumple condiciones de planeta por estar orbitando, pero también cumple condiciones de estrella por sistemas binarios o ser estrella en sí si está sola y tiene cuerpos pequeños alrededor estilo planetas, pero no tiene una estrella gigante o grande alrededor. ¿Por qué se producen tan pequeñas? Bueno, en general todas las estrellas suelen formarse de cúmulos. Cúmulos se forman con cúmulos porque viene de una nebulosa, una nube de gas y polvo muy grande en el cual colapsa y se fragmenta. Entonces cada uno de los pequeños fragmentos formaría una estrella y por eso se suelen formar en cúmulos. La primera estrella que se detectó fue por astrofísicos españoles de las Islas Canarias, en el cual le pusieron el nombre de Teide porque viene de ahí del observatorio en las Canarias, en el 1994. Después el informe se publicó en 1995 y fue descubierto en el cúmulo de las Pléyades, o sea, también conocida como las 7 cabritas o los 7 cabritos. Este es un cúmulo abierto de estrellas en el cual a simple vista se ven 7 estrellas, pero son decenas de estrellas. Bueno, ahí se descubrió la primer enana marrón, que ya se habían teorizado de antes, porque en general, como todos los modelos predicen de que, bueno, se podría formar tal cosa como, bueno, como un cinturón de asteroides, como un cinturón de Kuiper, como la nube de Oort, y después empiezan a descubrirse objetos. Lo mismo que los agujeros negros, lo mismo que las ondas gravitacionales. Los modelos funcionan muy bien y se empiezan a hacer hipótesis y a teorizar que tiene que haber otro tipo de cuerpo. Bueno, también aparecieron las enanas marrones. ¿Y qué ocurre cuando se forma un sistema de estrellas? Una nebulosa colapsa y cuando empiezan a formarse las estrellas principales, estrellas grandes, desde las primeras que se formen, producen viento solar. Entonces, este viento estelar, esta radiación que generan y que empieza como a soplar, a barrer todo el gas y polvo circundante en la nebulosa. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor se están formando estrellas más pequeñas y como empieza a soplar este viento, empieza a llevarse el material y quedan con menos material disponible y no logran formar una estrella muy grande como o mínimo una enana roja. Entonces de ahí es que provienen las enanas marrones. Parece ser, algunos astrónomos están planteando la idea de que de la misma manera pensemos en el sistema solar. Tenemos el Sol, que tiene el 99,98% de la masa, después tenemos 8 planetas, pero después tenemos decenas de planetas enanos, miles de asteroides, millones de cuerpos muy pequeños. Entonces, lo que es como esta formación jerárquica en la cual pocos objetos grandes y como una pirámide, mucho más cantidad de objetos de menor tamaño. Se esperaría de que ocurra lo mismo con este tipo de cuerpos. ¿Por qué? Porque estrellas supergigantes, que se formen ya supergigantes azules, hay muy, muy, muy pocas. Después, estrellas de la secuencia principal, medianas, tipo Sol, chicas, hay más cantidad. Se dice que las enanas rojas son las que más abundan, o sea que de todas las estrellas, al menos el 60% son enanas rojas. Entonces, si la mayoría son enanas rojas, vemos la misma jerarquía de forma de pirámide. Entonces, si viene creciendo hacia abajo en la pirámide,
con objetos cada vez más pequeños, sería lógico pensar de que en realidad de las enanas marrones habría más cantidad todavía y serían los objetos más abundantes en el universo. Ahora, se han descubierto muy pocos, ¿por qué? Por el problema de que son muy pequeñas, de que no emiten luz propia. Entonces, ver objetos perdidos ahí en el medio del espacio, que brillen muy poco o prácticamente no emiten luz propia, es por infrarrojo. O al menos que estén cerca de una estrella orbitando estilo planeta y ahí se puede ver porque sí reflejan la luz. Pero si no, así como cuesta detectar planetas extrasolares, también costaría detectar estrellas enanas marrones, porque en definitiva el tamaño sería similar a Júpiter, poquito más, poquito menos, que tenga muchas masas, no quiere decir que el tamaño tenga que ser mucho más grande. O sea, el tamaño sería similar a Júpiter, pero al tener más masa también se empieza a comprimir y tener más presión y más densidad del núcleo, entonces en definitiva termina ocupando el mismo espacio que Júpiter, pero con 50 masas, 50 veces más. Entonces, el proceso de la forma de detectarlas es complicado, muy difícil por eso. No emiten luz, encima son pequeñas, son objetos opacos. El James Webb, que es el telescopio espacial más sofisticado que está en la actualidad en el espacio, sí ha detectado y tiene la peculiaridad de que observa en infrarrojo cercano. Entonces, esto favorece porque estas estrellas están emitiendo en infrarrojo. El infrarrojo es la radiación que está a menor frecuencia después de la luz visible. Entonces, estas estrellas pueden tener 1000 grados, 100 grados, 500 grados y están emitiendo radiación infrarroja. Entonces, una de las formas que sería detectarlo es con telescopios infrarrojos, pero siguen siendo pequeños. Entonces, comparada con una estrella cualquiera, eh, es, además de ser más pequeñita, mucho menor la energía que están emitiendo y menor energía de infrarrojo y bueno, de toda la gama de frecuencias. Pero por encima del infrarrojo no estarían emitiendo prácticamente porque no, de luz visible en adelante, a frecuencias mayores, no estarían emitiendo nada, serían solo infrarrojo y por debajo. Así que bueno, son objetos particulares en el cual no están cumpliendo muchas condiciones o ni son estrellas ni son planetas, están ahí como no sabemos qué somos, eh, pero sí que cumplen condiciones o algunas características de uno, características de otro, pero son como estrellas fallidas, esa es como la mejor forma de nombrarlas, estrellas fallidas. Incluso en el diagrama HR se han hecho clasificaciones en el cual tenemos OBA, FGKM, que son la clasificación clásica, pero después viene la N, la T y la Y, en el cual serían como subclasificaciones o clasificación ya eh, subestelar, en el cual se clasifican a estos objetos, pero no básicamente, no serían en definitiva por la temperatura como son las otras, sino que un poco también por la composición química, si tienen metano en la atmósfera o no, pero bueno, ya estos son temas más, como más técnicos en definitiva. No es tanto por el aspecto, ni por la temperatura, ni por la masa, sino un poco más por la composición que por otra cosa. El diagrama HR de siempre la clasifica por la temperatura efectiva, temperatura superficial. En este caso ya clasifica un poco también por la composición que puedan tener. Pero bueno, lo dejamos por aquí nomás. Ya que vimos todos los planetas, bueno, si aumentamos un poquito la masa, encontramos estos cuerpos. Así que bueno, sin más, nos vemos mañana en un siguiente video. Así que no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de compartirlo. Y muchas gracias por mirarnos. Adiós.